No te escucho. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Ahora sí, güey. Ok, perdón. Bueno, como sección estudiantil ISA UDB de El Salvador, damos la cálida bienvenida a cada uno y una de las y los presentes a nuestra tercera actividad del día titulada Control Automático e Instrumentación en la Industria Salvadoreña. Agradecemos su puntualidad y disposición en ser partícipes del primer Congreso Virtual de Automatización ISA UDB 2022. Como Asociación de Estudiantes de la Universidad Don Bosco y miembros estudiantiles de la sección de ISA El Salvador, damos la cordial y cálida bienvenida al ingeniero Rafael Turcios, quien será el encargado de compartir sus valiosos conocimientos y experiencia en los temas de control automático e instrumentación en la industria salvadoreña. El ingeniero Rafael Turcios es ingeniero electricista, posee conocimientos en el área de automatización e instrumentación, lo que permite establecer control de procesos industriales y su mantenimiento. También cuenta con una experiencia en el área de gestión de proyectos y levantamiento de indicadores clave de gestión, además del conocimiento e implementación de sistemas de gestión de calidad, en normativas ISO 9001, ISO 1400 e ISO 50001. Sin más preámbulos, daremos inicio con la actividad. Solicitamos mantener sus micrófonos desactivados durante la intervención de nuestro ponente, con el objetivo de tener una mejor experiencia en esta ponencia. Si existe alguna pregunta o duda con respecto a los temas que se están exponiendo, por favor levantar la mano de manera virtual en la opción de Teams para proceder a hacerla. De igual manera, existirá después de la formación un espacio destinado para que puedan realizar sus preguntas. Sin embargo, pueden escribirlas en el chat durante el desarrollo de la actividad para que puedan ser respondidas posteriormente. De esta manera, dejamos el espacio habilitado para que el ingeniero Rafael Turcios inicie con su ponencia. Adelante, ingeniero, y bienvenido. Muchas gracias, Wilber. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor poder impartirles un poco de conocimiento esta tarde de lo que he adquirido a través de los años y pues la idea es hacer una retrospectiva más o menos de cómo está la industria, la automatización dentro de nuestra industria en el país. Principalmente porque muchas veces nosotros hablamos de la parte de automatización. Ustedes que son estudiantes pues están bastante relacionados con materias de este tipo y pues la realidad dentro de las empresas salvadoreñas muchas veces difiere de todo lo que aprendemos en nuestra universidad. Tenemos en el país tenemos diferentes tipos de industria, diferentes ámbitos donde la automatización se aplica, algunas muy especializadas, otras muy rudimentarias. Entonces, nosotros como ingenieros electricistas, ingenieros en automatización, pues es un área donde nosotros podemos aprovechar a poner en práctica nuestros conocimientos y pues poder generar mayor productividad, que al final es una de las ideas básicas de la automatización dentro de la industria. El país, pues, tiene industrias, como les comentaba, muy especializadas. Tenemos alrededor de 5 industrias que son muy específicas en cuanto a los desarrollos de los sistemas automatizados e incluso sistemas de alto nivel de control. En esta tenemos la industria cementera, la industria papelera, todo lo que es la industria azucarera en el país y pues la industria de empaques y envasados de bebidas, que son, creería yo, las que han desarrollado o tienen mayores desarrollos de automatización, obviamente por toda la expansión a nivel mundial, todos los desarrollos de las empresas, muchas tenemos multinacionales acá que traen, digamos, los últimos adelantos hacia las sedes de nuestro país y pues ahí vamos a ir desarrollando un poco la presentación. En este momento les voy a empezar a compartir por acá la presentación.
Solo me confirman si lo pueden ver en pantalla completa en este momento. Confirmado, ingeniero. ¿La podemos visualizar? Perfecto. Pues bueno, para comenzar, pues ya hice una pequeña introducción. Soy Rafael Turcio, soy ingeniero electricista y máster en administración de empresas. Pues tengo experiencia en el área de automatización y control desde alrededor de unos 12 años. He trabajado en las industrias del cemento, en la industria del papel y pues alrededor de un año y medio ya trabajando en la industria de la construcción, específicamente en la fabricación de bloques de concreto. Entonces, a lo largo de todos estos años, pues he logrado presenciar, ver adelantos en las industrias, pues, y nuevos montajes, nuevas tecnologías que se han ido desarrollando, todo con un solo fin, ¿verdad? Obtener la mayor productividad siempre al menor costo posible. Y pues últimamente, en los últimos 10 años, dos de los mayores objetivos que se tienen, aparte de el fin de cualquier empresa, que es la productividad, pues es el ahorro. Y el ahorro y optimización de dos puntos muy importantes que son la energía eléctrica, ¿verdad? El primer caso, y todas las energías fósiles que muchas veces están asociadas a las industrias mayores. Entonces, por ahí va un poco mi bagaje dentro de la industria de la automatización. Como índice, pues vamos a dividir la presentación en 4 puntos. El primero es el estado del control automático en la industria salvadoreña. Aquí vamos a tocar más o menos cómo están divididas o cómo está la división dentro de nuestras empresas en el país. Luego vamos a ver un poco de la pirámide de la automatización, un poco de la instrumentación presente en nuestro país y pues por último la parte de control avanzado, que también ya hay muchas empresas en el país en las cuales ya está implementado y en algunas se está empezando a implementar también esta parte de control. El estado del control automático en la industria de El Salvador. Pues a mi parecer he dividido en 4 partes las empresas como tenemos en nuestro país. La parte de control automático. La primera es empresas en las cuales no tenemos sistemas de control automático. Empresas que están semi automatizadas, tenemos procesos que todavía requieren, aparte de cierto control que tienen, pues la intervención directa de las personas para lograr la productividad completa. Empresas que tenemos completamente automatizadas y tenemos empresas también que ya son automatizadas con sistemas de control de alto nivel. Vamos a ir observando una por una de ellas. Las empresas que no tenemos sistemas de control automático, pues como lo mismo dice, ¿verdad? Son empresas en las cuales todo el proceso productivo se realiza de forma manual. No obstante, puede haber algún grado de instrumentación, pero simple y sencillamente para ver valores, es decir, empresas donde vamos a tener una medición de temperatura, una medición de flujo, etcétera, pero no realizamos ninguna acción de control de nuestro proceso, solo sirven de referencia únicamente para ciertos puntos del proceso productivo. Entonces, estas son empresas en las cuales tienen un gran potencial para poder automatizar, para poder realizar sistemas de control y obviamente toda la optimización alrededor de ello. Entonces, de estas empresas hay muchas en el país, obviamente por distintas razones. Puede ser alguna de ellas la parte presupuestaria, la parte de la costumbre. Muchas veces este tipo de empresas son empresas familiares donde las inversiones en tecnología son muy escasas. Entonces, de estas industrias tenemos muchas en el país
y es un target para cualquier ingeniero de control, pues poder contar con ellas para lograr llevarlas a un cierto grado de automatización. El segundo tipo de empresas son las empresas semi-automatizadas. Estas empresas pues tienen cierto grado de instrumentación y automatización de algunos de sus procesos, pero siempre van a requerir intervención directa de las personas para lograr su producto final. Es decir, que pueden tener alguna enrolladora, como un ejemplo, ¿verdad? Una máquina que enrolla, pero la parte de carga, la parte de fabricación antes de enrollar, no son completamente automáticas. Entonces, de estas al igual, ¿verdad? Tenemos muchas dentro de nuestra industria. Son empresas que por su naturaleza en algunos casos no permiten la automatización completa. También los factores económicos también, ¿verdad? No permiten en algunos casos el poder automatizar, y obviamente el factor de visión, que es bastante importante o es bastante crítico dentro de las empresas en nuestro país, la visión, ¿verdad? Muchas veces no se visualiza el sentido de poder automatizar todas las ventajas que trae consigo. Obviamente requiere inversión, dependiendo del tipo de industria o el tipo de proceso, puede ser grande o pequeña, para lograr resultados que puedan ayudar a optimizar el costo final, ¿verdad? De nuestro producto, y obviamente pues a mayor producción vamos a tener un costo unitario menor si nosotros logramos optimizar. Luego aquí ya tenemos las empresas un poco más avanzadas dentro del rango que les hablé de las industrias especializadas en el país, que son, por ejemplo, la cementera, los ingenios azucareros, la industria papelera, pues toda la parte de embotellamiento y empaque dentro de nuestro país, que son empresas en la mayoría de ellas automatizadas. Todo el proceso, en estas empresas, todo el proceso productivo no requiere de intervención del personal, aparte obviamente del suplemento de materias primas en el proceso, ¿verdad? Entonces, la única intervención que se realiza de parte de personal es en los centros de control de máquinas, en donde se realiza la parte de vigilancia, programación de parámetros de proceso, etcétera, ¿verdad? Para poder realizar el producto final. Aquí dentro de estas empresas todos los procesos son monitoreados por diferentes sensores de acuerdo a la naturaleza de cada una. Por ejemplo, hay industrias que son muy especializadas, por ejemplo la de cemento, que tienen sensores que no se van a encontrar en ninguna otra parte del país. Igual la industria azucarera, la industria del papel y pulpa en el país, ¿verdad? Tienen instrumentación muy específica para sus necesidades, y obviamente pues hay instrumentación general que para los universales que tenemos para las diferentes partes del proceso. Entonces, en estas empresas automatizadas, pues aquí ya vemos todo lo que es control a través de PLCs o PACs en algunos casos, ¿verdad? Tenemos sistemas de control con interfaces humano-máquina, DCS en algunos casos, y toda la intervención pues se realiza desde una computadora normalmente. Entonces aquí el operador, la única misión que va a tener dentro del proceso pues va a ser programar los valores a los que se requiera que el proceso se realice de la mejor forma. Obviamente vamos a tener, como en cualquier caso, ¿verdad?, desviaciones de estos, pues, y nuestro sistema de control normalmente va a estar o debe de estar programado para poder responder a cierto rango de desviación y pues volver a encauzar el proceso para poder mantener el control y estabilidad del producto final.
Obviamente, como en cualquier proceso, pues se van a dar daños en los cuales ya los parámetros con los cuales se programan estos equipos, pues ya no son capaces de controlar y envían a falla los equipos y paran el proceso productivo. Pero en términos generales, pues las industrias automatizadas, aquí vamos a ver toda la parte de PLCs, desde sistemas básicos, sistemas de PLCs bastante básicos, ¿verdad? ¿Perdón? Perdón, no sé si alguien está hablando por ahí. Creo que hubo un pequeño Ok, error con el micrófono, ingeniero. ok, ahorita. Continúe. Sí, sí. Y pues esa es la idea de estas industrias automatizadas completamente. Normalmente los desarrollos de los PLCs y las programaciones en un 80-90% ya vienen con la máquina que se compran. Es decir, en nuestro país, aparte de modificaciones o en algunos casos upgrades de máquinas. Normalmente este tipo de automatización ya viene con la máquina en sí. Las tareas que se dan acá, ¿verdad? En este tipo, pues es más que todo el mantenimiento y la optimización a los valores locales. Obviamente, las máquinas generales, por ejemplo, para una industria cementera, para una industria papelera, vienen para cierto rango de valores, ciertos parámetros físicos y químicos, y obviamente todo eso va a variar normalmente en el tiempo. Entonces, la idea general, pues, para este tipo de empresas es la manutención y optimización, es decir, la optimización de los lazos de control, PID, las optimizaciones que se puedan ir dando por peculiaridades propias de la planta, obviamente por desabastecimiento de materias primas, etcétera, van obligando a la modificación de este tipo de programas con los cuales vienen las máquinas. Y tenemos un porcentaje también de estas máquinas automatizadas que se realizan a través de empresas locales por acá en el país. Entonces ya se hacen automatizaciones en función de la necesidad complementaria en algunos casos o máquinas completas, ¿verdad? También dentro de nuestro país tenemos varias empresas con mucha capacidad, ¿verdad? De implementación para generar sistemas automatizados completos de procesos productivos. Entonces, tenemos en ese rango en nuestro país. La última clasificación son las empresas automatizadas con sistemas de control de alto nivel. Aquí, pues, aparte de lo que ya tenemos en las empresas automatizadas, intervienen sistemas de alto nivel. Aquí estamos hablando de sistemas de autoaprendizaje con redes neuronales, donde ya la lógica binaria, pues en función de la complejidad de todas las variables que se manejan, pues ya no es suficiente, ¿verdad? Entonces aquí pasamos a usar también sistemas con lógica difusa para la toma de decisiones del proceso productivo. Y obviamente, pues, al tener sistemas con redes neuronales, nosotros vamos a realizando autoaprendizaje de nuestro proceso, aprendiendo de los errores, optimizando cada vez más de manera automática. Aquí, pues, normalmente este tipo de sistemas de control de alto nivel se programan en base al mejor operador, es decir, a las mejores prácticas del mejor operador de planta, y ese es su startup, ¿verdad? Para poder hacer un arranque de las condiciones del proceso, pues, y a partir de ahí el sistema empieza a aprender los errores, a aprender de las variaciones, valga la redundancia, de todas las variables que intervienen en el proceso.
aquí estamos hablando de estos sistemas cuando nosotros tenemos 5.000, 10.000 puntos de control dentro de nuestra planta, ¿verdad? Obviamente, en todas las plantas siempre vamos a encontrar un buen operador, el mejor operador, un excelente operador, ¿verdad? Pero al fin y al cabo somos humanos, ¿verdad? No podemos procesar más de 3, 4 variables al mismo momento, estar revisando, ¿verdad? Y controlando cada una de ellas. Tenemos una limitación propia por nuestra naturaleza para poder controlar tantas variables. Entonces aquí es donde intervienen este tipo de sistemas de control de alto nivel. Entonces ellos pues se programan encima de los PLC, ¿verdad? Tienen un control superior arriba de los PLCs y nuestros DCS y ellos toman el control directo de todas las variables. Es decir, el operador, aparte del arranque o el paro completo de la máquina, pues no realiza mayor intervención durante todo su proceso. Obviamente también esto tiene ciertas limitantes, tienen también un rango hasta el cual pueden tratar de controlar en caso de algún descontrol del proceso, algunas fallas. Obviamente tenemos fallas eléctricas, fallas mecánicas de diferente tipo, ¿verdad? Que ya van a estar fuera del rango de control de cualquier tipo de automatización. Entonces, todos estos sistemas de control de alto nivel normalmente se programan unos rangos hasta los cuales ellos pueden tratar de controlar y volver a estabilizar el proceso de manera segura. Luego de eso, pues normalmente generan una alarma y entregan el control al operador para que realice el paro seguro de la planta. Es la manera en la que están programadas este tipo de sistemas. Y pues aquí en el país, la industria que los tiene, de este caso, es la industria cementera. Se ha hecho, hicieron una adquisición, ¿verdad? Hace unos 8 años más o menos, de un sistema de control de alto nivel que se llama Expert Optimizer, que es de ABB. Entonces, este sistema pues es el control maestro de la planta, controla 5 áreas productivas a la vez, que suman alrededor de unas 4.000 variables, todas las áreas productivas. Entonces, pues desde el momento que se implementó, empezó a generar grandes ahorros, principalmente en la parte de optimización eléctrica, energética, y de combustibles, que es dos de los puntos más críticos dentro de la industria cementera, que por ejemplo una factura en la empresa cementera del país, la factura mensual anda alrededor de 10 millones de dólares, la factura mensual de energía. Entonces es un valor muy muy crítico, ¿verdad? Y cualquier tipo de ahorro en esa parte pues es bienvenido. Un programa de este tipo, pues son programas bastante caros. La licencia de este Expert Optimizer cuesta alrededor de 2 millones de dólares, pero realmente son programas en los cuales en las industrias adecuadas, con la programación adecuada, pues tienen un payback bastante rápido. Entonces, es de las partes que tenemos acá. Y también en los sistemas de control de alto nivel vamos a tener sistemas técnicos de información o TICs normalmente. Entonces son sistemas que aparte de la parte de optimización y control, pues nos conectamos directamente a la parte económica de nuestra planta. Aquí tenemos sistemas en los cuales recopilan directamente, ¿verdad?, la entrada y salida de materias primas, productos finales, etcétera, los consumos diarios o instantáneos en algunos casos, y pues hacen una comunicación y un reporteo completo para la parte verificación financiera y económica, ¿verdad? Aquí aparte obviamente de todos los procesos que optimizamos en la parte que nos interesa, ¿verdad? Que es la parte de automatización, pues nos conectamos directamente a sistemas de reporteo directo, SAP, en algunos casos, ¿verdad? Directamente para el reporteo de planta y obviamente
En función de esto, pues también la optimización de costos es más segura, más óptima para poder tener los rendimientos adecuados. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. El siguiente tema es la pirámide de la automatización. Pues creo que ya han visto la mayoría, pues lo que es la pirámide de automatización, desde la parte más básica hasta la parte más compleja que se desarrolla. Entonces, obviamente la base de la pirámide es nuestro proceso productivo, el proceso productivo que sea, ¿verdad? Nuestra planta donde se está desarrollando y procesando las materias primas para convertirlas a un producto final. Luego pasamos a la parte de campo, entradas, salidas, sensores y accionadores, que son nuestra intervención directa de toda nuestra optimización que hemos hecho a través de, es el resultado final, ¿verdad? De leer las variables de campo y realizar las actividades de control necesarias para poder influir en nuestro proceso productivo. Aquí vamos a tener toda la parte de sensores, accionadores, todo lo que nos podamos imaginar en instrumentación. Y también aquí dentro de esta parte pues incluimos toda la parte de recolección y transmisión de datos. Es decir, dentro de la parte donde recolectamos los valores que leemos, los transformamos pues a valores digitales para que se procesen en nuestro sistema de control. Y también al revés, ¿verdad? Todos los valores finales o todos los valores que se procesan pues los pasamos a variables binarias o analógicas para poder influir dentro de nuestro proceso. La siguiente parte es nuestro sistema de control de proceso. Aquí incluimos nuestros PLCs, sistemas, dependiendo de la industria, sistemas sencillos, sistemas redundantes, en función de la complejidad de los arranques o del control de la maquinaria, ¿verdad? En algunas empresas no es muy crítico volver a hacer un rearranque de una planta. Es decir, pues obviamente las pérdidas que eso tiene, ¿verdad? Por parar de manera espontánea, pero un arranque no genera mayor problema en función de sus costos o en función del esfuerzo que requieren. Pero hay algunas plantas, por ejemplo, que un paro y un arranque son horas, ¿verdad? Por ejemplo, la industria cementera, un paro de un horno cementero, pues es alrededor de 6-7 horas de arranque de nuevo para volver a las condiciones de temperatura que se generan. Entonces, es un punto bastante crítico. Entonces, en industrias de este tipo, pues se tienen sistemas con redundancia, es decir, PLCs operando en espejo para poder, en caso de falla de uno, pues seguir el control el otro espejo y no perder en ningún momento pues el control y obligar al paro de la planta. También dentro de esta parte pues tenemos toda la parte que es la intervención con nuestros operadores, con nuestras interfaces humano-máquina, ¿verdad? Nuestros DCS, nuestros sistemas SCADA, en los cuales nosotros pues vemos y monitoreamos todas las variables, graficamos, observamos tendencias y obviamente controlamos y modificamos todos los puntos críticos de nuestra planta. Aquí estamos hablando que controlamos flujos, controlamos variables, en algunos casos solo seteamos valores, en otros casos controlamos de manera continua con lazos de control P y D. Es ahí donde tenemos la parte de interfaz con los operadores. También en algunos casos, pues aquí es donde tenemos la parte de robots de muestreo, donde los robots toman las muestras, hacen lo que hace un operador prácticamente de control de calidad en una planta.
de manera automática, sistemas que muestrean cada cierto tiempo robots, sistemas de transporte de las muestras hacia un robot que realiza todas las muestras, todas las pruebas necesarias para la materia, y a partir de eso pues genera valores de corrección, que son los valores que se vuelven a presetear a nuestro sistema de control, es decir, vuelvo a recalcular mi plazo P y D, vuelvo a recalcular mis valores de flujo hasta lograr los valores óptimos en el producto final. Hola, hola, creo que hay un micrófono abierto, no sé si hay una consulta por ahí. Al parecer se activó de manera accidental. Puede continuar, ingeniero. Perfecto. Luego tenemos la parte del control de alto nivel, High Level Control, ¿verdad? Donde tenemos optimizadores expertos, como ya explicaba, también sistemas Autolab. En muchas industrias, pues los robots que recogen la información y los muestreos dentro de la planta, dentro de las diferentes partes de nuestro proceso productivo, tienen un sistema dedicado a la optimización de las materias primas, y obviamente eso va a generar valores que son leídos obviamente y escritos sobre nuestro optimizador experto para volver al ciclo cerrado, ¿verdad? De lectura, control y volver a modificar dentro de nuestro proceso. Entonces, en muchas de estas industrias, pues tenemos sistemas Autolab, ¿verdad? Que son laboratorios automáticos donde los valores leídos por los robots de muestreo, pues modifican de nuevo nuestro proceso hasta mantenerlo estable. Y por último, tenemos dentro de la pirámide de la automatización, tenemos nuestro sistema de gestión de información. Aquí pues tenemos toda la parte donde desarrollamos la parte eléctrica, la parte de control, la parte de automatización con el mundo real, ¿verdad? Es decir, obviamente, como sabemos, la parte de control, la automatización es un mundo muy intenso, muy bueno, emocionante hasta cierto punto, ¿verdad? Pero eso tiene que generar algo, y es un producto final y un producto que tiene que generar un valor monetario para la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Entonces, aquí pues donde nosotros desarrollamos y conectamos el mundo productivo con el mundo financiero. Aquí nosotros tenemos los Technical Information System, los TIPS, perdón, la parte que se conecta a los sistemas ERP, la parte de Business Warehouse y en algunos casos reporteos en la nube, ¿verdad? Que se realizan para la gestión de la misma. Entonces, la parte de gestión de información al final es la parte donde nosotros ya vemos monetariamente pues todas las optimizaciones que se realizan en campo en nuestras empresas. Entonces, esta es más o menos la pirámide de la automatización, cómo está representada y pues cómo se desarrolla dentro de las industrias. ¿Alguna consulta al respecto? Hola, ingeniero. Fíjese que tenemos una pregunta en el chat de parte de David. Si gusta, se la leo. Por favor. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre SCADA y DCS? Saludos. Pues ahí hay es una pregunta que es un poco difícil de contestar en mi caso, ¿verdad? Normalmente los SCADAs hasta el punto donde se trabajan normalmente son sistemas en los cuales directamente está la programación. Sistemas donde el PLC es programado directamente en ella. Prácticamente los SCADA son computadoras y no necesitan una unidad propia, ¿verdad? O una unidad aparte para poder procesar los datos. En cambio, los DCS normalmente son sistemas de visualización que se conectan a PLCs, no necesariamente deben de ser de la misma marca.
entre PLC y el DCS, ¿verdad? Para poder hacer un procesamiento de los datos y pues controlar nuestro proceso. Es más o menos hasta lo que tengo o en mi experiencia he logrado ver, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Ok, continuamos. Otra parte muy interesante dentro de la industria de nuestro país es la parte de instrumentación. La parte de instrumentación, como les decía, tenemos ciertas partes que son básicas, estándares y universales en todas las industrias, ¿verdad? Obviamente el flujo, presión, temperatura, nivel, pesaje, ¿verdad? Obviamente en algunos casos. Y luego empiezan la parte de instrumentaciones especiales para diferentes tipos de industrias. Aquí tenemos mediciones de torque, mediciones de velocidad, vibración, posición. Tenemos equipos invasivos, ¿verdad? Es decir, equipos de rayos X o radiación de baja intensidad, de bajo nivel, perdón, para los cuales estos equipos en el proceso continuo pues están irradiando la materia prima para verificar la variabilidad de sus componentes químicos y a través de ellos pues a través de los resultados de análisis instantáneos que hace, ¿verdad? Va modificando los procesos para, por ejemplo, en algunos casos almacenar en diferentes partes y luego hacen las mezclas necesarias en función de la composición química de estas materias primas. Luego tenemos la parte de mediciones ambientales. Aquí tenemos la parte de medición de polvo, oxígeno, NTU, ¿verdad? En sistemas de plantas de tratamiento, etcétera, sensores ya mucho más especializados e instrumentos especiales para industrias muy especializadas, ¿verdad? La parte de flujo, pues tenemos toda la parte de medición, ya sea a través de sistemas de flujo por coriólisis, ultrasónicos o mecánicos en algunos casos. La parte de presión, pues medida directamente, normalmente a través de un sensor de presión. Temperatura, pues lecturas en función de las temperaturas o el grado de temperatura, ¿verdad? Se ocupan termocuplas, RTD, ¿verdad? Etcétera. En algunos casos, por ejemplo, en un ejemplo que tengo muy claro, ¿verdad? La industria cementera. La industria cementera, la temperatura en el horno, en la zona del horno, en la zona del quemador del horno, llega a los 2000 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, se requieren equipos muy, muy especiales, a pesar de ser una medición de temperatura, ¿verdad? Equipos muy especializados con protecciones muy especiales para poder realizar la medición de temperatura en esos procesos. La parte de nivel, pues medida ya sea en medidores ultrasónicos, medidores de flujo, de presión en algunos casos, ¿verdad? El nivel medido a través de la presión, pues son dos de las partes en las cuales la instrumentación está presente. Y la parte de pesaje, ¿verdad? Muchas veces, o en muchas industrias, pues la parte del peso es muy importante y obviamente aquí tenemos lo que llamamos pesabandas, pesaje por pérdida gravitacional, es decir, silos en los cuales en función del peso que se va perdiendo, pues se va realizando la medición y tenemos sistemas muy especiales en los cuales se realiza el pesaje por pérdida y rotación, ¿verdad? En algunos casos. La parte de torque, velocidad, vibración, pues normalmente las tenemos en máquinas muy especiales, en máquinas donde nosotros realizamos partes de estiramientos, etcétera, y que es bastante necesaria, pues, el control completo para nuestro proceso. Por ejemplo, en la industria del empaque,
pues es muy crítica los valores de torque entre equipos para no romper, ¿verdad? Igual que en la industria papelera, para no romper la materia prima, que son muy frágiles, entonces son equipos muy especializados. Y la parte de vibraciones, que normalmente la ocupamos para el monitoreo de máquinas, es decir, equipos, molinos, reductores muy especiales. Se realiza un monitoreo continuo de la vibración para indicar valores de protección para los equipos. Hay equipos muy especiales, por ejemplo, reductores, motores, ¿verdad? Que aparte del costo per se del mismo, pues tenemos también los tiempos de fabricación, etcétera. Entonces, la parte de cuidarlos a ellos, ¿verdad? De cualquier perturbación que pueda dañarlos es muy importante. ¿Alguna consulta al respecto? Como les decía, ¿verdad? En las industrias especializadas del país, la parte de cemento, industria azucarera, la parte de la industria del papel, pues la instrumentación en muchos casos es especializada para ellos. Instrumentos que hay en la industria azucarera no se van a tener en la industria del cemento, no se van a tener en la industria papelera, ¿verdad? Entonces son casos muy tropicalizados y ahí pues hay una gran variedad. En cuanto a marcas dentro de nuestro país, pues también hay una gran variedad, obviamente dominadas en algunos casos por marcas europeas y estadounidenses. Normalmente vienen atadas directamente a la maquinaria, es decir, hay poca margen de elección para poder elegir el tipo de instrumentación y normalmente se adapta, ¿verdad? O se entrena en ese tipo de instrumentos. Normalmente en nuestro país hay un par de marcas que son de las más requeridas, especialmente cuando viene maquinaria de Europa o Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos Endres & Hauser, ¿cómo se llama? Siemens en algunos casos, la parte de instrumentación de Schneider, pues son las que dominan un poco el mundo de la instrumentación en nuestro país. Y obviamente algunas que son muy especiales, fabricantes muy específicos y con pedidos muy específicos solo para ciertos fabricantes. Entonces tenemos una gran variedad en la parte de instrumentación de nuestro país. Pues ya hoy normalmente pues en el país siempre vamos a tener opciones para la mayoría, en la mayoría de casos pues para poder hacer cambios, modificaciones, etcétera, ¿verdad? Obviamente toda la instrumentación asociada a los procesos productivos pues requiere poco mantenimiento, obviamente no cero mantenimiento, pero sí poco mantenimiento y obviamente solo mantener las condiciones básicas de limpieza, control de humedad, ¿verdad? Que son los que normalmente afectan. Y las calibraciones necesarias, pues en algunos casos, para algunos instrumentos y algunos tipos de equipos en las diferentes industrias. ¿Alguna consulta al respecto? Ok. Bueno, en la parte de control avanzado en nuestro país vamos a encontrar algunos o estos tipos de control. El primero y básico, ¿verdad? Los lazos de control PID. Obviamente tenemos lazos muy básicos hasta lazos de control muy complejos, multivariables. Pues ya va a depender el tipo de industria y el tipo de proceso en el cual se necesitan. Sistemas con lógica difusa, pues aquí como les explicaba, sistemas en los cuales
Ya la lógica binaria, el 0 y un 1, pues no son suficientes para poder representar todos los estados posibles de nuestro proceso. Entonces aquí tratamos de buscar puntos intermedios, ni completamente verdaderos ni completamente falsos. Entonces ahí es donde entran los sistemas de lógica difusa. La parte de redes neuronales, como les hablaba, ¿verdad? Redes de autoaprendizaje, redes que solo requieren programación inicial, normalmente basada en el mejor operador. Cómo él opera nuestra planta es el punto de inicio del aprendizaje, y pues ahí, en función del proceso y todas las variables y variaciones que van ocurriendo, pues la red se va alimentando y va aprendiendo por sí misma, ¿verdad? Del proceso productivo, y lo trata de mantener en los valores preestablecidos. Luego también la parte integrada con sistemas de muestreo robotizados, RoboLab. Normalmente, ¿verdad? En estos sistemas, pues vamos a tener muestreadores automáticos dentro de los diferentes puntos de la planta. Normalmente se llevan estas muestras a través de sistemas neumáticos de transporte y lo llevan hacia un robot central en el cual se realizan las diferentes pruebas físicas y químicas de la materia. Entonces, luego de los diferentes análisis que le hacen a los puntos de muestreo, pues se procesan los valores físicos y químicos que arrojan, ¿verdad? Y se ingresan a los sistemas RoboLab, los cuales procesan y comparan en función de los parámetros ideales. El resultado de estas desviaciones, pues, se introducen ya sea a los PLCs o a los sistemas de control de alto nivel para hacer las correcciones necesarias en nuestro proceso y volver a encauzar, ¿verdad? Normalmente estos sistemas son muy utilizados en la industria cementera. Los he visto también, no en el país, pero sí se ocupan en la industria azucarera también, para el poder realizar el muestreo y el control, ¿verdad? Y con esto, pues, obviamente se elimina la necesidad y la parte de error que nos genera un sistema de control de calidad operado por personas. Pues tenemos muestras continuas, un mayor estándar del error, ¿verdad? De la realización de las muestras, pues, y mantienen los sistemas más controlados. Y por último, los sistemas que están integrados con TIS, los sistemas técnicos de información, pues aquí ya es, como veíamos, el tope de nuestra pirámide, y ya es donde integramos completamente la parte productiva, la parte financiera, y así poder obtener los mejores resultados posibles. Entonces, TIS es un término general, pero también es un programa dedicado que también es de ABB. Sé que Siemens también tiene uno idéntico, y Rockwell también tiene un sistema parecido. En mi caso, pues he trabajado con TIS directamente como marca, que es con ABB, y pues se realizan las integraciones directas. Normalmente, todas estas integraciones de los sistemas de control de alto nivel y los sistemas técnicos de información se realizan a través de comunicación OPC. Entonces, la comunicación OPC está integrada en la mayoría de PLCs, y pues es el estándar normal para hacer esta integración para la lectura y escritura de datos. Entonces, es un poco, pues, más o menos cómo se encuentra nuestro país a nivel de automatización. Como les decía, ¿verdad? Tenemos una gran variedad. No me he metido un poco a hablar de marcas, etcétera, ¿verdad? Porque tenemos una gran variedad dentro de nuestro país, pero es más o menos un panorama general de cómo se encuentra nuestra industria. Pues en mi caso, hasta aquí llegaría la presentación, y estoy ahí para responder cualquier pregunta que tengan.
Por ahí tengo una pregunta que creo que es de David, me dice por ahí, ¿verdad? ¿Qué fabricantes, marcas para controladores de PLC son los que dominan en los rubros que usted estaba manejando? Pues en mi caso, por mi experiencia, he visto cuatro marcas muy dominantes. La primera es Rockwell, la segunda es Siemens, la tercera es ABB y últimamente he visto bastante automatización realizada con Schneider. Entonces, en la mayoría de estas industrias, pues son las dominantes. En el caso de Siemens, ABB y, y Rockwell, pues tienen módulos dedicados y específicos a cierto tipo de industrias, por ejemplo, la industria cementera, la industria azucarera y la industria papelera. Han generado desarrollos muy específicos, incluso tienen, aparte de sus programas, por ejemplo, Siemens con su PCS7, ¿verdad? Que es su DCS escala general, pues tiene aplicaciones muy específicas. Por ejemplo, dentro del PCS7 tiene la aplicación CEMAT, que es dedicada a la industria cementera, tiene la aplicación C-Paper, que es dedicada única y exclusivamente a la industria del papel, y igual las demás marcas, Rockwell y ABB, tienen desarrollos muy específicos para este tipo de industrias que son, obviamente, por el grado de complejidad de transformaciones físicas y químicas que realizan, son de las industrias en las cuales la automatización está en su máximo. Muy bien, recordarles que también pueden levantar la mano y pueden hacer sus preguntas a micrófono abierto o también las pueden escribir en el chat y nosotros las vamos a leer para hacérselas al ingeniero. Por aquí vemos que tenemos una mano levantada de Soledad Rivera. Adelante, Soledad. Qué gusto saludarlo, ingeniero Turcios. De verdad es siempre un honor pues, poder escucharle. Bueno, yo tengo una consulta referente al tema del desarrollo de la industria en la automatización. ¿Usted ha considerado en estos últimos años, como mostró en los primeros temas de industrias desarrolladas e industrias menos desarrolladas, referente al ámbito de la pirámide de automatización, cómo considera usted en dónde nos encontramos según la industria de El Salvador? En términos generales nos encontramos en un punto intermedio que llegamos hasta grados de empresas automatizadas. Todavía, obviamente, por el costo de la inversión, no es tan fácil llevar a sistemas de control de alto nivel, sistemas a desarrollar los últimos tres puntos de la pirámide, ¿verdad? Normalmente nos quedamos con la automatización completa, es decir, lo que viene en la máquina o lo que surge de alguna necesidad en función de los años de experiencia, ¿verdad? Entonces, en términos generales, estamos en un punto intermedio hasta la parte de automatización. Obviamente aquí influyen diferentes factores. Lo primero, ¿verdad? En algunos casos, equipos, máquinas son sistemas completamente cerrados, es decir, que muchas veces no se tiene el acceso completo a la parte de control y todo está supeditado al fabricante. Es decir, sin autorización de él no se puede modificar, no se puede optimizar, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos bastante atados a ellas. El segundo factor es la parte económica, como les comentaba más o menos. Un equipo o una licencia de un software de control de alto nivel es alrededor de 2, 3 millones de dólares. Entonces es una inversión que muchas veces obviamente se ve cara al inicio, ¿verdad? Pero dependiendo de la industria, 2, 3 millones de dólares con los beneficios que puede dar, los puede recuperar en 6 meses. Entonces, es una parte de es visión, ¿verdad? Obviamente. Y siempre la parte financiera, ¿verdad? Recordemos que la parte de automatización muchas veces es vista como de menos en el sentido que, por ejemplo,
yo quiero hacer un cambio de software para actualizaciones porque mi software de equipo ya está obsoleto, ¿verdad? Entonces, si yo hago ese cambio son 300,000, 400,000 dólares. Y dice el dueño, el gerente, ¿qué pasa? ¿Va a seguir haciendo lo mismo? Yo estoy invirtiendo 300,000 dólares, ¿verdad? Entonces no veo esa parte. Entonces es un poco la cuestión del análisis económico y la visión que se tiene en el país. Por ahí veía también otra pregunta de Jorge Antonio. ¿En qué industrias ha visto el control avanzado, el control experto y aplicado a qué procesos? En mi caso, pues lo he implementado en la industria cementera. En el país, de momento, la parte de control de alto nivel, en mi caso, y hasta lo que tengo entendido, solo está en la industria cementera, específicamente en Holcim, en la planta El Ronco. Entonces, aquí se tiene el Expert Optimizer, que es el programa de ABB que les he dicho, y este controla unas 5 áreas productivas de la planta. La primera es trituración, molienda, la parte de horno, la parte de molinos y la parte de empaque. Entonces, es un solo sistema de control que controla 5 unidades que están en isla, ¿verdad? Pero interconectadas. Entonces, y cada una de estas partes es un sistema en redundancia. Entonces, estamos hablando de un sistema que controla prácticamente 10 PLCs. 10 PLCs que están que en total andan unas 4,000 variables, 4,000 variables físicas, ¿verdad? De recolección de datos y pues de actuación sobre el proceso. Entonces, estamos hablando de donde si algo vale la pena la inversión, ¿verdad? Estás hablando de 4,000 variables y normalmente la planta El Ronco se controla solo con 2 operadores. Entonces estás hablando una extensión de casi 15 manzanas de una planta, ¿verdad? Solo para más o menos se hagan la extensión controlada por 2 personas. Entonces obviamente antes del sistema de control experto pues había un buen control, pero siempre pasaban problemas porque la misma capacidad pues propia de las personas no alcanzaban a ver todas las variables al mismo tiempo. Entonces ahí es donde se ha implementado. Y pues la idea que se implementó en su momento, ¿verdad? Fue por los altos costos de combustibles y energía eléctrica. Como les decía, la planta El Ronco tiene una factura mensual de casi 10 millones de dólares solo en energía eléctrica. Hoy, eran los tiempos que yo estaba, hoy debe de estar mucho más alta, ¿verdad? Entonces es un factor muy crítico y la otra parte es la parte de combustibles. La industria cementera utiliza un combustible muy especial que se llama petcoke. Entonces, que es un residuo final del proceso, ¿verdad? De refinación de gasolina. Entonces es bastante caro y obviamente no lo tenemos en el país, todo es exportado. Entonces es un punto muy, muy importante del factor que afecta el costo final del producto. Por ahí veo otra pregunta de Diego Rodrigo, dice, ¿qué marcas de sensores de instrumentación conoce? Pues en mi caso he trabajado con bastantes marcas, principalmente Endress & Hauser, Krone, son 2 de las marcas con las cuales he trabajado también. He trabajado con instrumentación de Schneider, de Siemens, pero en la mayoría de casos, pues esas 2 marcas, Endress & Hauser y Krone, son con las que más he trabajado. Algunas partes de instrumentación especial, por ejemplo, analizadores de gases y analizadores de polvo, he trabajado con la marca ABB. Ahorita tengo otra pregunta, David, dice, ingeniero, una consulta, las soluciones IoT están entrando con fuerza en la industria, ¿qué ha visto
o no hay implementaciones con ello. Pues todavía hay un poco de renuencia de conectarnos un poco a la nube, ¿verdad? En nuestro país. En el caso más complejo, ¿verdad? Que es que yo he tenido experiencia es Holcim. Nunca se ha querido, obviamente, por la cuestión de secreto comercial, el miedo que se tiene, ¿verdad? O se tenía en algún momento, ¿verdad? De la parte de seguridad, ¿cómo se llama? Pues es un poco todavía no muy implementado en nuestro país. Para serles sinceros, por lo menos en las industrias grandes con las que he estado, no he visto una implementación de este tipo. He estado en la industria papelera y en la industria cementera y no la vi hasta el momento implementaciones de este tipo. Sí se han hecho intentos y todo, obviamente conexiones. Por ejemplo, les cuento el caso en la industria papelera, las últimas máquinas que se compraron, ¿verdad? Se tenía asistencia de realidad aumentada, es decir, se tenía un casco, ¿verdad? Tipo Oculus, uno se lo ponía y empezaba a caminar por la máquina, ¿verdad? Había un técnico desde Europa conectado que desplegaba el despiece de la máquina, los planos a uno a través del casco, ¿verdad? Y pues empezábamos a buscar soluciones para encontrar fallas. Es una de las implementaciones que he visto, ¿verdad? Digamos, obviamente que ya viene con las máquinas en sí. Por la misma complejidad de las mismas, pues es una de las pocas que he visto. En este caso tengo otra consulta. ¿Existe alguna industria que esté utilizando Digital Twin? Ahí sí me ha dejado un poco en el aire con esa pregunta. Tal vez si me la termina de explicar para poder dar alguna respuesta. Jorge Antonio. Recordarles que pueden habilitar su micrófono y hacerlo de manera abierta, sin necesidad de escribir en el chat. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Sí, bueno, el Digital Twin es básicamente la replicación virtual, ¿no? De un proceso, de una máquina, en un sistema como un simulador. Entonces, básicamente podrían usarlo para mantenimiento, optimización, en simulación, ¿no? Ah, ok. En este caso sí he visto de este tipo, igual en la industria cementera, ¿verdad? Se tiene una parte de entrenamiento en la cual hay un programa se llama FLS, ¿verdad? FLS es la marca, una de las marcas fabricantes de equipo especializado para minería, que tiene una parte de simulación completa de la planta, es decir, toma el backup o digamos la parte de las variables de planta y entra en un espacio de simulación. En este se ocupa normalmente para tratar de hacer las simulaciones en los cambios, por ejemplo, de materias primas o cómo afectaría empezar a tocar valores de temperatura, presión dentro de los diferentes procesos de la planta de cemento y pues ahí se ensayan. Es un programa también muy caro, ¿verdad? En la parte de simulación y aparte de, pues, como digo, la simulación de cambios en variables dentro del proceso que no se pueden hacer tan fácil como les comentaba, ¿verdad? Un arranque, por ejemplo, en frío de un horno cementero es 24 horas para poder llevarlo al punto de producción. Un arranque un corte de energía son alrededor de 5 o 6 horas para volver al punto de producción, ¿verdad? Y obviamente cualquier
cualquier cambio de variables afecta rápidamente, entonces no es tan fácil poder ensayar en vivo, ¿verdad? Normalmente en el proceso cementero, entonces para eso existe este tipo de programas y lo he visto. De ahí en la parte de replicación y virtualización, pues te soy sincero, no he visto aquí implementaciones en el país. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra consulta? Si no, pues creo que ya estamos un poco justos de tiempo, ¿verdad, Wilber? Sí, correcto, ingeniero. La verdad que muy interesante todos los temas de control y de instrumentación. Y la verdad que le agradecemos por su valioso aporte y todos sus conocimientos en base a la experiencia. Personalmente, yo no conocía mucho de la industria cementera ni la papelera, y ya con lo poco, bueno, con lo mucho que nos ha dado y esta ponencia ha sido bastante interesante, cómo los diferentes sistemas de control pues son de vital importancia en todos estos procesos. Y sin duda alguna, los temas de control y de instrumentación son importantes y útiles en la industria para el mejoramiento de los procesos. Así que, ya que poco a poco la tecnología va avanzando y las herramientas también, así que hay que mantenerse en la vanguardia. Así Correcto. que, bueno, agradecemos las preguntas que nos han realizado en labor de incrementar todos los conocimientos y abonar al tema. Como bien lo mencionaba el ingeniero Turcios, en honor al tiempo, pues vamos a dar por finalizado el espacio de preguntas y respuestas y volvemos a reiterar las gracias a usted, ingeniero, por compartir con nosotros sus conocimientos y ayudarnos a solventar las dudas. Así que en este momento vamos a proceder a hacer la entrega de un diploma de agradecimiento por su participación como ponente en la actividad. El diploma reza de la siguiente manera. The International Society of Automation, ISA, sección estudiantil, Universidad Don Bosco, otorga el siguiente reconocimiento al ingeniero Rafael Antonio Turcios Romero por su valiosa ponencia y participación en el Congreso de Automatización ISA UDB 2022, realizado desde el día 17 de octubre hasta el 21 de octubre del 2022 en el campus de la Universidad Don Bosco, Soyapango. Así que, bueno, agradecerles, ingeniero, por todos esos conocimientos que nos ha brindado. Estamos seguros que ha sembrado esa semillita en muchos de nosotros para poder investigar y poder conocer más sobre los sistemas de control y de instrumentación en el país y también de procesos que se ocupan internacionalmente. Así que, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Un honor haber asistido. Ok. Comentarles también que, bueno, agradecemos a todos y toda su asistencia y esperamos que esta actividad haya sido de gran valor para todos ustedes. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedan participar en otras actividades. Aquí les dejamos los nombres y cómo aparecemos en Instagram y en Facebook, porque en esa vamos a estar publicando lo que son todas estas actividades del Congreso y muchas otras más que se vienen. Eh, para que ustedes puedan unirse y puedan aprovechar de todos esos conocimientos que nosotros pues estamos tratando de conectar con todas las personas interesadas en el ámbito de la automatización e ingeniería en general. Así que, bueno, antes de finalizar esta actividad, nos gustaría como asociación que aquellos que puedan encender o activar sus cámaras la puedan hacer para que nosotros podamos tomar una fotografía grupal y nos podamos quedar con un bonito recuerdo de esta valiosa actividad. Muchas gracias, Jorge. Ingeniero Edwin, muchas gracias, Diego. Gracias, Soledad. Ingeniero Turcio, un gusto verlo. Ok. Bueno, entonces, a la cuenta de 1, 2 y 3. Listo. Uy, se nos conectó Fátima de último momento. Así que bueno, vamos de nuevo con la foto. 1, 2 y 3. Genial. Ahí está. Ahí le vamos a compartir todas las fotos por nuestras redes sociales
para que estén al pendiente y puedan visualizar de todo lo que nosotros estamos realizando como sección estudiantil. Así que en nombre de ISA, sección UDB, les damos las gracias y los invitamos a que sigan en las diferentes ponencias. De hecho, ahorita a las 6 vienen los de fundamentos de IoT, así que va a estar buenísimo. Los invitamos y que pasen un feliz día. Así que un saludo y cuídense mucho. Gracias a todos. Adiós.